Maiko van en Erogini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia y toda la vida de Thror y de Thrain, el abuelo y el padre de Thorin respectivamente, dos reyes de los enanos del linaje de Durin. Como sabéis, los enanos del pueblo de Durin fueron expulsados de las mansiones de Khazad Dûm o Moria por el Balrog de Morgoth en el año 1980 de la Tercera Edad. Después de aquello, los enanos fundaron el reino de Erebor en la montaña solitaria, pero pronto la abandonaron para ir a las montañas grises, puesto que eran montañas ricas y poco exploradas. Estuvieron allí viviendo durante unos 4 siglos y allí fue donde nació Thror, hijo del rey Dain I, en el año 2542. Sin embargo, allí también vivían los dragones, quienes se multiplicaron y al cabo de un tiempo hicieron guerra contra los enanos. Al final, el rey Dain I y su hijo Thror fueron asesinados por un dragón en el año 2589, y poco después el resto de enanos del pueblo de Durin abandonaron las montañas grises. Thror se convirtió entonces en el rey del pueblo de Durin, siendo en verdad bastante joven cuando tan solo contaba con 47 años. Entonces los enanos bajo su mando se dividieron en dos ramas. Por un lado, Thror volvió a Erebor y reinstauró el reino bajo la montaña, mientras que por el otro lado, Gror, su hermano pequeño, con tan solo 27 años de edad, se fue al este con muchos seguidores y se instaló en las colinas de hierro. En ambos lugares los enanos del pueblo de Durin prosperaron y el comercio entre ambos linajes y entre los hombres del norte era fluido y constante. Entonces fue cuando nació, en días de bonanza y riquezas, Thrain, único hijo y heredero de Thror, durante los días más gloriosos de Erebor en el año 2644 de la Tercera Edad. Thrain continuó viviendo en Erebor, se casó y tuvo 2 hijos y una hija. Los hijos eran Thorin y Frerin y la hija era Dis. La gloria, la riqueza y la prosperidad del reino de Erebor fueron tan abrumadoramente grandes que su rumor se extendió por todas las tierras a su alrededor, hasta que al fin llegó a oídos de los dragones. Entonces, en el año 2770, Smaug el Dorado descendió sobre la montaña, mató y se comió a innumerables enanos, devastó el reino entero y, lo peor, es que Smaug se quedó dentro con todas las riquezas. Thror y Thrain consiguieron salvarse únicamente gracias a la puerta secreta que había en un pasadizo oculto que iba desde la sala principal, en las mismísimas raíces de la montaña, hasta el exterior. Estaban sombríos y tenían las barbas chamuscadas, pero ambos estaban vivos, y una vez salieron encontraron a Thorin, quien estaba fuera del reino en el momento del ataque del dragón, y juntos huyeron del lugar. En aquel momento, Thror tenía 228 años y Thrain 126. La mayor parte de los supervivientes que pudieron huir de Erebor fueron absorbidos por las gentes de Gror en las colinas de hierro, aunque algunos pocos siguieron a Thror y Thrain, quienes aún eran los legítimos herederos, y se instalaron en las tierras de Dunland. Allí vivieron durante 20 años, pero Thror tenía el corazón inquieto, quizás por el infortunio que había sufrido su pueblo, o quizás por culpa del anillo de Durin, el último de los 7 anillos de los enanos, que le carcomía el corazón con los sueños de la antigua gloria de Moria. Y al fin, en el año 2790, cuando Thror tenía 248 años, le entregó el anillo de Durin a su hijo Thrain y se despidió de él, aunque no dijo a dónde iba. Con un solo compañero, llamado Nar, Thror partió hacia el norte y desde Dunland cruzaron las montañas nubladas por el paso de Caradhras y descendieron hasta Zanulbithar, donde estaba situada la puerta este de Moria. Nar le rogó que no entrara, pero haciendo caso omiso de sus advertencias, Thror entró en Moria completamente solo, como un orgulloso heredero que retorna a su casa. Nar se quedó en las afueras durante un tiempo hasta que un día vio que un cuerpo fue arrojado desde la puerta. Era el cadáver de Thror, con la cabeza decapitada y en cuyo rostro estaba escrito en runas un nombre: Azog. El propio Azog habló y dijo que él había matado a Thror y que ahora él era el rey de Moria y que mataría a todos los enanos que intentaran entrar. Nar intentó llevarse el cuerpo de Thror, pero Azog se lo impidió y Nar tuvo que huir justo a tiempo para ver cómo un grupo de orcos salía de las puertas y despedazaban el cadáver y arrojaban los trozos a los cuervos. Entonces Nar volvió a Dunland y le contó toda la historia a Thrain. Thrain, el ahora nuevo rey del pueblo de Durin, estuvo 7 días sentado sin hablar con nadie, hasta que al final resolvió con vengarse de Azog. Mandó mensajeros a las otras casas de los enanos y llamó a las armas a todos los del pueblo de Durin, consiguiendo así reunir el mayor ejército de enanos jamás visto en la Tierra Media. Tardaron 3 años en prepararse y al final iniciaron la guerra entre los enanos y los orcos, que duró 6 años más. Aquella guerra terminó con la batalla de Zanulbithar, donde murieron Fundin, el padre de Balin, Frerin, el hijo de Thrain, y Nain, el padre de Dain, y donde Thrain fue herido y perdió un ojo, de modo que a partir de entonces solo pudo ver con un solo ojo.
La batalla terminó cuando Dain, Pie de Hierro, decapitó a Azog y así consiguió vengar tanto a su padre como a Thror. Sin embargo, no todos los orcos murieron y los supervivientes entraron en Moria. Thrain quiso perseguirles y entrar también ellos en Moria, pero el resto de enanos se negaron a hacerlo. Habían sufrido muchas pérdidas durante la guerra y no eran suficientes para recuperar Moria, y Dain le recordó que, además, el Balrog de Morgoth aún estaba allí y que mientras él viviera ellos no podrían recuperar nunca el reino. Así fue que Thrain junto con Thorin, Balin, Dwalin, Oinik, Gloin y algunos más volvieron a sus tierras en Dunland. Poco después se mudaron a las Montañas Azules, donde empezaron de nuevo a prosperar y a ganar riquezas y renombre, y su número creció. Pero a pesar de esto, el espíritu de Thrain se sentía inquieto y descontento por culpa del anillo de Durin, igual que su padre antes que él, y lo único en lo que podía pensar era en el oro, y cuando ya no pudo soportarlo más, se fue del nuevo reino para intentar recuperar Erebor. Eso fue en el año 2841, con él solo fue una pequeña compañía de miembros fieles, entre quienes se encontraban Balin y Dwalin. En ningún sitio se cuenta el viaje que hicieron, pero estuvo repleto de peligros. Los emisarios de Sauron les dieron caza, los lobos les persiguieron, los orcos les tendieron emboscadas, y cuanto más intentaban ir hacia el norte, más difícil se lo hacía. Al final, después de 4 años, en una noche oscura en que Thrain y sus compañeros andaban de un lado a otro más allá del Anduin, por causa de una lluvia negra se vieron obligados a buscar refugio bajo los árboles del Bosque Negro, y a la mañana siguiente los enanos vieron que Thrain ya no estaba con ellos. Le buscaron durante muchos días, pero fue en vano, y al final los enanos volvieron con Thorin a las Montañas Azules. Pero Thrain no había muerto, sino que fue capturado por los sirvientes de Sauron y llevado a Dol Guldur. Allí fue torturado y Sauron le arrebató el último de los 7 anillos, puesto que Thrain no se lo había entregado a Thorin antes de partir. Allí Thrain estuvo prisionero durante 5 largos años, perdió la razón y la memoria de forma que al final ya no sabía ni quién era. Por suerte, no todos habían dejado de buscarle, Gandalf pensaba en él y fue entonces cuando entró en Moria por primera vez y consiguió salir, y al final entró en la mismísima fortaleza de Dol Guldur él solo. Gracias a eso, no solo consiguió descubrir que el nigromante era en realidad el propio Sauron, sino que también encontró a Thrain en las mazmorras. Thrain no recordaba nada de su pasado, pero le entregó a Gandalf el mapa de Erebor y la llave de la puerta secreta y dijo: «Para mi hijo». Entonces Thrain murió en el 2850 de la Tercera Edad, a la edad de 206 años, y Gandalf huyó de Dol Guldur. Pero Gandalf no sabía que aquel enano viejo y loco era Thrain ni que su hijo era Thorin, y durante 90 años guardó la llave y el mapa con él sin darles uso alguno. Hasta que al final se encontró con Thorin Escudo de Roble en Bree en marzo del 2941 de la Tercera Edad, y cuando fueron a las Montañas Azules, Thorin le contó la historia de su pueblo y de su padre, y fue entonces cuando Gandalf entendió que aquel enano que había conocido en Dol Guldur era el propio Thrain. Gracias a esto, Gandalf le dio a Thorin la llave y el mapa, y Thorin accedió a atacar Erebor con una pequeña compañía de enanos y entrar por la puerta secreta, la misma por la que habían podido huir Thror y Thrain cuando Smaug saqueó la montaña solitaria. Por tanto, antes de terminar con este vídeo, quiero desmentir las siguientes cosas de las películas. Thror no estaba loco, ni el tesoro de Erebor le provocó una enfermedad, sino que Thror estaba perfectamente sano, y lo único que le enloqueció un poco al final de sus días fue el anillo de Durin. Thror no murió en la batalla de Azanolbizar, sino que ya había muerto antes, y de hecho fue su muerte la que acabó desencadenando aquella batalla. Thrain no fue capturado en esa batalla, sino que sobrevivió, y fue mucho después cuando finalmente se fue de las Montañas Azules y fue capturado en el Bosque Negro. Y Azog no fue herido por Thorin en aquella batalla ni le cortó un brazo. De hecho, Thorin y Azog jamás llegaron a enfrentarse, sino que fue Dain, Pie de Hierro, quien mató a Azog al final de la contienda. Por último, remarcar que Thrain había perdido un ojo y que Gandalf no le encontró vivo en Dol Guldur mientras los enanos se enfrentaban a Smaug, sino que lo encontró 100 años antes de que Thorin fuera a Erebor. En fin, hasta aquí el vídeo sobre Thror y Thrain. Dentro de un par de días subiré el de Dain, que será la hostia. Espero que os haya servido el vídeo, darle like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.